Hola, hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos en una nueva edición del programa Creciendo con BNI, que de Oficina Nacional de BNI Costa Rica organizamos con muchísimo cariño para todos los empresarios de la comunidad. Esta noche nada más quería hacerles una salvedad antes de ya iniciar y darle la bienvenida a nuestro invitado. Este programa lo pregrabamos precisamente hoy en la mañana, entonces es pregrabado. Lo que van a ver acá, pueden estar igualmente compartiendo sus comentarios, compartiendo la transmisión, que eso nos ayuda muchísimo a generar pues ese alcance. Y los comentarios, preguntas que tengan sobre este tema, que les recomiendo ahora que aprovechen muchísimo hacer esas consultas porque es un tema que impacta pues a todos los empresarios del país. Lo pueden hacer y los compañeros de el bufete que nos está acompañando esta mañana, que ya casi lo presentamos, pues nos va a ir respondiendo también y sé que van a estar muy atentos allí para esas consultas. El impuesto de renta, ahora que estamos cerquita del cierre fiscal como tal, pues es un término que vamos escuchando muchísimo, que nos vamos preparando, pero no sé si ustedes sabían, el impuesto de renta tuvo algunos cambios hace pocas semanas por una aprobación de una ley que pretendía pues sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea. Pero ¿cuáles son esos cambios? ¿Cuáles son esos cuidados que tal vez como empresarios tenemos que tener para pues no caer en alguna situación que nos provoque algún impacto negativo? Para conversar sobre este tema, invitamos al licenciado don Carlos Astorga, él es abogado de la firma CR Legal Estudio, que son miembros de BNI Poder, compañeros de BNI también, representados por Norma Saboya. Don Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo por acá. Encantado de saludarlo a usted y a su audiencia. Muchísimas gracias, don Carlos. Don Carlos, antes de iniciar y hablar de este tema, pues que genera muchísimo impacto y que siempre es muy bueno, pues tener esas recomendaciones de parte de los expertos para evitar cualquier situación desagradable, más cuando se trata de un impuesto. Me gustaría que nos contara un poquito sobre ser legal de estudio. ¿Qué es lo que usted me comentaba ahora antes de iniciar, que se dedican, por ejemplo, a las asesorías de empresas y familias en la estructuración de sus patrimonios? Pero cuéntanos un poquito qué es lo que hacen profundamente, cómo han venido trabajando. Cuéntanos sobre el bufete, sobre la firma. Bueno, muchas gracias, Roberto. CR Legal Estudio es una firma cuyo fundador, el socio director, es don Iván Villegas, quien es un activo miembro de BNI. Y don Iván se ha dedicado a asesorar a empresas de todo tamaño en transacciones mercantiles, ¿verdad?, especialmente relacionadas con la transferencia de patrimonios, y creo que eso es lo que nos trae aquí el día de hoy. Como te digo, la firma ha participado en transacciones importantes de bienes inmuebles, que eso es como bastante normal en la práctica cotidiana, pero progresivamente se fue especializando, ya que no es solo un tema de vamos a transmitir una finca o vamos a transmitir Claro. un lote, sino vamos a transmitir una industria, qué sé yo, de flores, o vamos a transmitir un motel. Entonces, son ya cuando se convierte en la transmisión de un negocio, pues las áreas de valoración legal se multiplican, ¿verdad? Porque ya Claro. no solo tenés que asegurarte que el bien inmueble que se va a transmitir esté perfecto para el comprador, ¿verdad?, sino que también qué va a pasar con los trabajadores que están ahí, si tiene alguna regulación especial, etc. La firma tiene ciertas áreas de especialidad. Somos especialistas en derecho laboral. Bueno, soy un departamento de derecho laboral. Un área importantísima que se ha desarrollado en los últimos años con más vigor es en derecho migratorio, pero no solo para el tema de relocalización de personas, sino también para relocalización de empresas. Entonces, por ejemplo, personas de Colombia, que son principalmente nuestros clientes, especialistas en la República
Colombia, mucho cliente europeo, mucho cliente norteamericano, pero últimamente por ciertas situaciones particulares de Colombia, hay muchas personas de ese país que se han venido a Costa Rica y han traído sus empresas a Costa Rica. Entonces ese acompañamiento de traer a las familias y también traer a las empresas desde ellos, pues ha sido un área de expertise y de desarrollo en los últimos años. Entonces es una firma eminentemente mercantil y comercial, ¿verdad? Sin embargo, pues eventualmente también resulta que el empresario se está divorciando, entonces hay que ayudarle con el divorcio. O desafortunadamente en algunas empresas se dan fraudes o cuestiones así, entonces le entramos al derecho penal también. Pero focalmente es el tema de la estructuración de patrimonios. Perfecto. Don Carlos, el impuesto sobre la renta acá en el país, como hablábamos al inicio, hubieron varios cambios. Tengo entendido, de hecho, a partir de la aprobación de la ley que sacó a Costa Rica de la lista gris negra de la Unión Europea. ¿Cuáles son esos cambios que principalmente esta ley implica para el impuesto sobre la renta? Sí, bueno, vamos a ver, tal vez para poner un poquito de contexto, Claro que sí. de qué hablamos o por qué es tan importante este impuesto. Cuando vos coges las estadísticas del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Te das cuenta que el impuesto sobre la renta es el impuesto rey de Costa Rica, o sea, es el impuesto que más recauda. Se da bien duro con el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Algunos meses recauda más el IVA, algunos meses recauda más renta. Pero sí es, por definición, es el impuesto más importante de Costa Rica. Entonces, cualquier reforma que se haga al impuesto sobre la renta va a tener una implicación muy importante en la recaudación tributaria del gobierno. Y eso, per se, representa una serie de implicaciones en la política económica del país. Por eso, este impuesto generó tantísima discusión a nivel legislativo y una cierta pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en el sentido de que por poquito que le movas al impuesto sobre la renta, siempre va a haber un impacto significativo en la recaudación de los impuestos. Ahora bien, dos características esenciales del impuesto sobre la renta en Costa Rica que nos van a iluminar o nos van a marcar el resto de la conversación. El primero es que en Costa Rica tenemos todavía, somos uno de los casi únicos países en el mundo que tenemos lo que se llama una renta cedular. Y es como dos caras de una moneda. O tenés un impuesto cedular o tenés un impuesto de renta global. ¿Okay? En el impuesto de la renta global, que son la mayoría de los sistemas tributarios del mundo, metes en una sola olla, en una sola cajita, todas tus manifestaciones de riqueza, ¿verdad? Cuando se van generando esas riquezas, esos ingresos, se le aplica una tarifa y al final del periodo se saca una raya, ¿verdad? Se hace una suma, se pasa un porcentaje y se paga la diferencia entre las retenciones que te han ido haciendo y el final del periodo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los asalariados, pensemos en una persona que es, por decirte algo, una persona que es asalariada, que tiene una casita de alquiler y tiene unos ahorritos que le generan algunos intereses. Entonces, mes a mes, el patrono le retiene un porcentaje de su salario. Bueno, esa persona va teniendo sus impuestos sobre las rentas de capital inmobiliario y los poquitos de intereses que le pague el banco. Cuando termina el periodo, entonces en un sistema de renta global se hace la sumatoria, se dice, bueno, ya pagas, qué sé yo, digamos que sean 50 colones el impuesto, ya pagaste 30, entonces me faltan 20, entonces uno paga los 20 al final. Eso es lo que conocemos como renta global. En Costa Rica el gobierno quiere mucho aplicar ese sistema, pero no lo tenemos todavía. Lo que tenemos es un sistema de renta cedular donde cada manifestación de renta se tributa por separado. ¿Okay?
Entonces Claro. tienes el impuesto sobre salario, que así no se llama, pero la gente lo conoce impuesto sobre salario, es el impuesto sobre las rentas de capital, perdón, de las rentas de trabajo, ¿verdad? Trabajo dependiente. Tenemos el impuesto a las utilidades, tenemos el impuesto a las remesas, tenemos un impuesto que muy interesante es el impuesto a las rentas de capital. Tenemos retenciones en la fuente. Entonces son diferentes tipos de impuestos. ¿Okay? Claro. Hoy vamos a hablar de uno de esos impuestos, que es el impuesto a las utilidades. ¿Okay? Perfecto. Entonces, porque eso a veces si lo metes todo en una sola cajita, pues es un tema inabarcable. Ese es el primer punto. Claro. El segundo punto, y ese que alimenta más esta discusión que tenemos hoy, es el tema de la territorialidad, que también parte de las peculiaridades de Costa Rica es que tenemos un sistema de renta territorial o de la fuente, y en contraposición lo que tradicionalmente se tiene en el mundo, que es un impuesto sobre la renta mundial. Aquí quiero hacer una separación, porque usualmente la gente confunde renta mundial con renta global, ¿verdad? Suenan Ajá, parecidos, claro. pero Sí. son dos cosas distintas. La renta mundial es que vos tributas sobre la renta percibida en cualquier país del mundo, mientras que la renta global, pues ya lo explicamos, es una forma de declaración de impuestos, ¿okay? De declaración y de tributación en general. ¿Okay? Entonces, dentro de este ámbito del impuesto a la renta territorial en Costa Rica, durante, bueno, ya en los 90 se daba la discusión, pero principalmente en los 2000, estos 20 años que llevamos del, del, pues del siglo XXI, la administración tributaria, vía interpretación, que esa es del meollo de todo este asunto, vía interpretación, fue expandiendo su interpretación respecto de lo que es el criterio de territorialidad. Entonces, se formó en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y después fue ratificado por la Sala Constitucional. Pero también la Administración Tributaria y la Procuraduría participaron activamente en ese criterio, lo que se llamaba la territorialidad extendida o la territorialidad fortalecida. Y básicamente lo que decía es, si usted hace dinero en Costa Rica, lo coloca en el exterior y en el exterior se generan rentas, cuando vuelvan a Costa Rica, aunque se hayan creado en el exterior, siempre van a ser de fuente costarricense. Entonces, pues uno se rasca un poco la cabeza y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que si yo tengo una renta que pasó 10 años afuera del país, qué sé yo, colocada en una bolsa de valores en Estados Unidos, pues lógicamente esos intereses vienen de la inversión en Nueva York? Eso no tiene que Claro. ver nada con Costa Rica. O sea, sí es ciertamente el capital lo puse por los negocios que hice en Costa Rica, pero al final de cuentas los intereses vienen del éxito o fracaso económico que haya tenido en la bolsa de Nueva York o en cualquier otro lado. Entonces, Ajá, claro. tributación siempre decía, no, esa platica me la tiene que meter como un ingreso gravable en la renta en la base imponible del impuesto sobre las utilidades de Costa Rica. Bueno, y por el contrario, lo que no tuviera nada que ver con digamos, con la estructura económica extranjera, pues no tenía tampoco ningún gravamen. Bueno, ¿qué es lo que pasó? La Unión Europea, vamos a ver, estos órganos hacen constantes revisiones de los sistemas tributarios del mundo y donde ven áreas de vulnerabilidad, ¿verdad? Donde ven posibles focos, o no tiene que ser que efectivamente se materialicen, sino que ven posibles focos de Claro. evasión fiscal o de una competencia, como decirlo en una forma, una competencia desleal tributaria, ¿verdad? Entonces se crean estas listas de países no cooperantes. Tal vez, digamos, me disculpo si soy tremendamente académico, pero bueno, es lo que al final de cuentas soy. este, No hay ningún problema. hay, tal vez todos recordamos aquel concepto de los paraísos fiscales, ¿verdad? De los tax Ajá, havens. correcto. Y efectivamente ese es un concepto que nos genera muchísima
sea, se nos queda en la memoria, ¿verdad? Porque hasta es metafórico, un paraíso fiscal, qué bonito, ¿verdad? Ya no se pagan impuestos. Bueno, el nombre técnicamente correcto de esto, que es un nombre que lo da la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, son jurisdicciones no cooperantes, ¿ok? Una jurisdicción no cooperante es la que establece ciertos mecanismos de, como decirte, como lo dije ahora, de competencia desleal tributaria, ¿ok? Claro. Y eso se explica de acuerdo con la cantidad, por decirlo así, de imposición que hay en cada país. O sea, si en aquel país se paga menos impuestos, por mucho o por poco, o del todo no se paga, ¿verdad? Entonces se va a entender que es una jurisdicción no cooperante. Ese es uno de los muchos atributos que se requieren, pero básicamente Costa Rica entró ahí por dos motivos. Y te digo, esto tómenlo con pinzas porque de acuerdo a la técnica jurídica tributaria, pues obviamente tiene mucho más detalle, ¿verdad? Pero para los efectos de una explicación rápida podemos decir que hubo hay dos principales causas por las que Costa Rica entró a esa lista. La primera es justamente la que nos trae a colación hoy, que es el tema de la doble no imposición, que es algo que abordaré a continuación, y lo segundo es la capacidad que tiene el Estado para compartir información tributaria. Voy a abordar este primero súper rápido. A nivel de tratados internacionales, Costa Rica tiene una serie de compromisos importantes, ¿okay? Hace unos años, después de la crisis financiera del 2007-2008, el G20 le encargó a la OCDE una tarea importantísima que fue, mire, porque es que no nos están llegando tanto ingreso tributario como debería. ¿Okay? Entonces, eso generó que la OCDE desarrollara un estudio gigantesco que se llama el Plan de Acción BEPS. ¿Okay? Que BEPS se traduce como la erosión de la base y la distribución de utilidades. ¿Okay? Entonces se tomaron una serie de acciones, que son, cada acción de esas es larguísima de explicar, pero tomaron una serie de acciones para prevenir justamente ese tipo de prácticas erosivas. ¿Verdad? Y una de esas, o varias de esas iban encaminadas hacia, bueno, ¿cómo hacemos para que los países nos ayudemos, ¿okay? En materia fiscal? Claro. Y eso condujo a la aprobación de una serie de tratados internacionales en las que las administraciones tributarias de los países cooperan, ¿okay? Entonces se cooperan entre sí, intercambiando información o con cosas mucho más profundas como es hacer investigaciones y fiscalizaciones en conjunto, ¿verdad? Haciendo requerimientos de cobro de impuestos internacionales, o sea, son instrumentos sumamente poderosos. ¿Verdad? Por ejemplo, yo conocí el caso de una gente de Japón que pidió la ayuda de la Administración Tributaria Costarricense para hacer una investigación tributaria. Conozco el caso de una persona italiana que la Administración Tributaria Italiana vino a Costa Rica a investigar a este señor. O sea, son cosas que pasan en la vida real. Suenan así como, ¿verdad? Como de Netflix. De película, ¿verdad? Sí, de película de Netflix. Pero no, o sea, Costa Rica está involucrada en todo eso. Sin embargo, para la Unión Europea no es suficiente lo que Costa Rica está haciendo. Que tiene tareas pendientes, sobre todo en el intercambio de información. Por eso vos viste, y lo dijiste al principio, estas acciones se hicieron para sacar a Costa Rica de la lista negra. Bueno, digamos que salió a medias, tiene tareas pendientes. Ya salimos del fuego, estamos como en las brasas, pero ahí vamos más afuerita de la zona de calor. Pero esa tarea pendiente va dirigida hacia el tema del intercambio de información y de hecho existe en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar el Código Tributario y fortalecer los mecanismos de intercambio de información tributaria. Pero bueno, ese es tema para otro programa. El otro que sí vamos a desarrollar un poquito más es el tema de la doble no imposición. ¿Y qué pasa?
que por este sistema tributario que tenemos en Costa Rica, bueno, tal vez recordar que Costa Rica tiene actualmente poquitos tratados para evitar la doble imposición. Uno es con México, uno es con España, uno es Ajá. con Alemania y otro es con los Emiratos Árabes. Entonces, en las legislaciones europeas existen, como existen en todas las jurisdicciones tributarias del mundo, algunos, ¿cómo decirlo? Como algunas ventanas o algunas disposiciones en las cuales se facilita que algunos ingresos, algunas rentas de aquellos países salgan libres de impuestos, ¿ok? Pero esa Ajá. libertad o esa no imposición en aquellos países se hace o se busca con el propósito de que siempre tributen en algún lado, ¿ok? Y esa Claro. tributación pues se da en el país de destino, no en el país de origen, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que en Costa Rica, por el sistema tributario que tenemos, no se da esa situación en que los ingresos de fuente extraterritorial, o sea, los ingresos que vienen de afuera, no están sometidos al impuesto sobre la renta, en principio, como dijimos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasaba? Que se daba una situación de doble no imposición a la salida y a la llegada. ¿Okay? Ajá. Entonces, eso fue lo que a la Unión Europea no le gustó. Y vuelvo y repito, estoy siendo sumamente simplista de la complejidad de esto, ¿cierto? Claro, Pero bueno, claro. es para facilitar tal vez el entendimiento. Pero sí, Ajá. entonces puede ser que sería una plata, qué sé yo, pongamos que de los Países Bajos o de España o de Alemania, que no tenía una imposición en el origen, porque se supone que tenía alguna imposición en el destino, y no se daba la imposición en el destino. Entonces resulta que eso generaba, podríamos decir, como un tubo, ¿verdad? Donde se Claro, podía mandar ese dinero y al final de cuentas no iba a tener ninguna consecuencia fiscal. claro. Pues bueno, ¿cómo salimos de este embrollo? Entonces, bueno, fue de donde surgieron diferentes iniciativas legislativas y la que al final se materializó en la ley que conocemos hoy como la ley 10.381, denominada modificación a la ley 7092, ley de impuesto sobre la renta, para lograr la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea. Por eso te hacía la aclaración de este concepto de países no cooperantes. Claro. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es lo que se hace? Bueno, Costa Rica, entonces, bueno, como se da esta oportunidad, ¿verdad? Se aclara en esta ley, de alguna forma, digamos que esta ley al final de cuentas tiene dos propósitos, es un doble propósito. Uno explícito y uno más velado, ¿ok? Ajá. En el primer propósito más explícito es ese, es de sacar de Costa Rica, o sacar a Costa Rica de esa lista, ¿ok? Pero Ajá. también se aprovecha la ocasión de alguna forma para dilucidar esa discusión de fondo importante y delicadísima que teníamos respecto de cuáles son las rentas de fuente costarricense y cuáles no, ¿ok? Y Claro. eso queda aclarado en el artículo 1, en el nuevo artículo 1 de la ley, donde se dice que las rentas gravables son aquellas generadas por los servicios prestados, los bienes situados o los capitales utilizados en Costa Rica. Okay, ese es el concepto que siempre hemos manejado. Ajá. Pero se le incluye un párrafo a ese artículo 1 donde dice excepcionalmente se entenderán grabadas las siguientes rentas pasivas de fuente extranjera que provengan de bienes situados o derechos utilizados económicamente fuera del territorio nacional, en tanto y únicamente sean obtenidos por una entidad integrante de un grupo multinacional y que además sea considerado como una entidad no calificada. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Porque son muchos conceptos al mismo tiempo. Número Ajá. uno, estamos hablando de personas jurídicas, ¿ok? No estamos hablando, por lo menos como queda escrito o transcrito en la ley, estamos hablando de personas jurídicas, número uno. Número dos, estamos hablando de una entidad
que forme parte de un grupo transnacional. ¿Okay? Al final la definición de grupo transnacional pues quedó muy pequeñita, porque lo que dice grupo transnacional es que se entiende como grupo transnacional aquellos que estén en 2 o más países. Entonces, pues bueno, no da para tanto, digamos, como para decir que sean 10 países o 15 o algo, sino que son 2 o más. Pero lo que sí es verdaderamente importante es que nos define cuáles son las rentas extraterritoriales que eventualmente podrían ser sujetas a imposición en Costa Rica. Y nos dice que son las rentas pasivas. ¿Ok? Entonces, y de hecho la ley trae un listado de rentas pasivas. Estos listados hay que ser muy cuidadoso, porque no es lo que conocemos como listados taxativos, o por lo menos la administración tributaria no lo va a tomar como un listado taxativo. ¿Qué significa que sea un listado taxativo? ¿Qué es lo que está ahí? Si no está ahí, si es algo taxativo, lo que se dice es, si está en la lista, pues aplica. Si no está en la lista, pues no se aplica. Bueno, esta lista no es taxativa. Y estas rentas pasivas son dividendos, es decir, si tenemos el ejemplo que te ponía ahora, si tengo una plata que la invertí en bolsa o en algún mecanismo de acciones fuera del país, los dividendos que me paguen, los intereses, si tengo depósitos a plazo o algún tipo de mecanismo de crédito fuera del país, regalías, la ley explica qué son las regalías, diciendo que son aquellos pagos por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor, obras científicas, películas, etcétera. Ganancias de capital, es decir, si una de estas personas jurídicas vende un lote, por decir algo, vende una finca, vende un negocio fuera del país y se trae esa plata para Costa Rica. Rentas de capital inmobiliario y rentas de capital mobiliario. ¿Okay? Entonces, estas son las rentas pasivas que excepcionalmente podrían ser sujetas a imposición en Costa Rica. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿todas esas rentas van a ser grabadas en Costa Rica o si son extranjeras? Y la respuesta es no. ¿Okay? ¿Por qué? Porque para poder ser grabadas, la ley crea una definición que se llama entidades calificadas y entidades no calificadas. ¿Cuáles van a ser grabadas? Las rentas de las entidades no calificadas. ¿Okay? ¿Y a qué se refiere con eso? Esas definiciones de entidades no calificadas suena como, ¿verdad? Como complejo el concepto. Bueno, lo es. ¿Ok? Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. El Ministerio de Hacienda, la Administración Tributaria en Costa Rica, tiene la obligación de reglamentar esta ley. Y ahorita el reglamento estuvo en consulta, ya pasó la consulta. Y lo que se observó es que la administración sí hizo, pues, digamos, con todo el respeto para la administración, ¿verdad? Es un criterio profesional, pero me parece que tradicionalmente la administración tributaria se le va la mano interpretando el contenido de la ley, y este no fue el caso. Siento que en esa propuesta de reglamento, que como te digo es una propuesta, por lo cual todavía no tenemos nada cierto, pero sí la administración está pintando con brocha gorda, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, eso no estaba tan claro en la ley como para que usted lo ponga, ¿verdad? Son requisitos adicionales, etcétera. Vamos a ver cómo queda el reglamento. Pero por lo menos hasta la fecha actual, lo que tenemos es que van a ser grabadas esas rentas de capital, esas rentas pasivas que dije, de las entidades no calificadas. Ahora, entonces, ¿qué entendemos por una entidad calificada? Básicamente es las entidades que tengan una estructura económica en el país. ¿Okay? Y aquí vamos a abordar otro concepto. Si voy muy rápido o quieres que profundice en algo, pues me decís y me detengo. No, creo que vamos bien. Ok. Cuando hablamos de este proyecto de ley, se hablaba de que estas eran una ley para combatir a las entidades de papel o las empresas de maletín, que llamaban, ¿verdad? Correcto. ¿Qué significa eso?
Ahora, al inicio de la conversación, vos me mencionabas qué consideraciones hay que tener para el cierre fiscal, ¿verdad? Ajá. Uno de los principales consejos que la experiencia me ha dado y que efectivamente lo he compartido en las actividades académicas que he podido, o sea, que he tenido la suerte de participar, Ajá. hay un concepto súper importante, independientemente de esta ley, ¿okay? Que es el tema de capacidad económica, ¿verdad? Y de estructura Ajá. económica. Son dos conceptos diferentes. La Ok. capacidad económica es cuánto puedo pagar yo de impuestos, ¿okay? Ajá. Y la estructura económica es cómo estoy, para la redundancia, estructurado para generar rentas que puedan ser sometidas a tributación. Ajá. Cuando hablamos de capacidad económica, se habla en derecho tributario del principio de progresividad. ¿Okay? ¿En qué sentido? Bueno, no es lo mismo que a todos los trabajadores se les cargue impuesto con la misma tarifa. Ajá. Entonces el principio es en progresividad, entre más ganas, más pagas impuestos. ¿Okay? Y los que Correcto. ganan muy poquito o todo no ganan, pues claramente no pagan impuestos. ¿Okay? Ajá. En el de estructura económica, ¿verdad? Lo que quiere decir es, bueno, hagamos que toda que todas las transacciones que hagamos tengan un respaldo material, ¿verdad? Que justifique el pago o el no pago de impuestos, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí es donde se unen los conceptos. Lo lógico es que una estructura que tenga eh, una estructura muy bollante, tenga la capacidad económica para pagar muchos impuestos. ¿Okay? Ujú. Correcto. Ahora, esto es una tesis de principio. ¿Okay? No Ajá. todos los empresarios de este país sabemos que hay años buenos y hay años malos, ¿verdad? Claro. Años con pérdida, años con ganancia. Bueno, mucha gente, y desafortunadamente esto es un mito que se presta para muchas luchas ideológicas, pero no significa que todas las empresas grandes tengan que pagar impuestos siempre, ¿ok? Ujú. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene años malos, hay Claro. gente que pasa por crisis, hay gente que, en fin, hay altos y bajos, ¿ok? Ujú. Entonces, en esta ley eso se refleja cuando vemos el tema de cuáles son las entidades calificadas. Cuando hablamos de entidades calificadas, tiene que reflejarse que sean entidades que tengan estructura económica y que tengan capacidad económica también. ¿Ok? Entonces, eh, en el tema de la estructura económica, esta ley dice que para poder ser una entidad calificada tiene que tener en Costa Rica, perdón, voy a leerlos, pero sí son Claro. muy puntuales. Dice que emplea recursos humanos acordes en número, calificación y remuneración para administrar los activos de inversión que cuenta con recursos de infraestructura adecuados para el desarrollo de esa actividad en el territorio nacional. ¿Ves? Ujú. Entonces, lo que te está diciendo es un criterio de suficiencia. Cuenta Ajá. con recursos humanos acordes y acordes en número, acordes en calificación, acordes en remuneración para administrar esos activos o cuenta con Ujú. la infraestructura para el desarrollo de esas actividades. Pero entonces te está diciendo, hay suficiencia patrimonial ahí. El segundo es que toma las decisiones estratégicas necesarias y soporta los riesgos en el territorio nacional. Y en el 3 es incurre en gastos y costos en relación con la adquisición, tenencia y enajenación, Ujú. según sea el caso. Es decir, para poder determinar que exista esa estructura y que sea una entidad calificada, tenés que demostrar que efectivamente haya sustancia económica en el país o estructura económica en el país. Te pongo un ejemplo muy habitual previo a esta legislación, los bancos. Claro. Ujú. Te voy a poner dos ejemplos, bancos y detallistas. En el caso de los bancos, tenés que, bueno, estas entidades o empresas de seguros, por ejemplo, recogen cualquier cantidad de dinero todos los días, porque ese es su trabajo, Ujú. participar en la Claro. intermediación del dinero. Captan, digamos que por día captan, por decir algo, 5.000 millones de pesos, por decir algo. Bueno, Ajá. y eso pues va a una,
pues, a reservas o lo que sea. Bueno, y la gente decía, mira, si esta plata la voy a tener aquí guardada 2 días, por decir algo, o 3 días, y les voy a sacar algo de provecho. Y existen un tipo de inversión que se llamaba inversión overnight, ¿verdad? Que es que coges esta plata, la pones en un mecanismo de inversión fuera del país, ¿verdad? Y aunque sea muy poquito, ¿verdad? Esa noche te genera algún interés, ¿verdad? Entonces, Claro. claro, estas inversiones overnight están en los grandes bancos del mundo, ¿verdad? En bancos de primer orden a nivel mundial. Entonces, tributación decía, no, es que vea, aunque sea de una noche y aunque usted lo esté poniendo fuera del país, esos intereses que están generando siempre van a ser grabables en Costa Rica. ¿Ok? Entonces, Claro. ¿qué es lo que con esta reforma? Lo que se dice es, no, pero vea, es que hay un banco. Los bancos, todos los bancos regulados por la SUGEF y todas las entidades financieras reguladas por la SUGEF tienen una enorme sustancia económica porque tienen recursos humanos empleados en Costa Rica, tienen infraestructura suficiente, se toman en el país las decisiones estratégicas, se gastan montones de plata, tienen costos y gastos en la adquisición, tenencia o enajenación para, según sea el caso, ¿verdad? Entonces, para una entidad financiera es clarísimo, bueno, pensemos en un banco nacional, un banco de Costa Rica, un banco privado, ¿verdad? Tienen toda una gran estructura económica en Costa Rica, donde captan dinero, la colocan afuera, porque ese es su trabajo, ¿verdad? Sacarle dinero al Claro. dinero, ¿verdad? Y cuando vuelven esos intereses o esas inversiones, son rentas pasivas, porque claramente el banquero del BCR no es como que ande haciendo ninguna correduría en Nueva York, ¿verdad? Se hace, el sistema funciona así, son rentas pasivas. Cuando vuelve la renta a Costa Rica, pues ahí está claro que ese banco es una entidad calificada y que por tanto no se va a encontrar sujeta a esos impuestos, ¿ok? Diferente es el caso de que es lo que se pretendía combatir en, en, con esta ley, o se pretende combatir con esta ley, que es, por ejemplo, la gente, qué sé yo, pensemos en cualquier persona de la Unión Europea, pero esto no es exclusivo para personas de la Unión Europea, ¿verdad? Aquí hay un criterio de igualdad tributaria. Eh, Claro. la reforma se hace a propósito de la Unión Europea, sin embargo, porque esa es una pregunta que me han hecho. Bueno, pero yo soy argentino, entonces esa ley me aplica. Bueno, amigo, por supuesto, no importa que la plata venga de Argentina o de Estados Unidos o Claro. de China, siempre va a Claro. aplicar esto. Entonces, pensemos en uno de estos casos donde la gente viene aquí, invierte, constituye una sociedad, ¿verdad? Donde el representante legal nunca ha puesto un pie en Costa Rica, ¿verdad? Y solo manda la plata como un puente, inclusive. La mandan de Claro. allá, fuera de impuestos, viene a Costa Rica, estaba fuera de impuestos, aquí no tiene nada más que un notario o un abogado o un contador, y ese contador y ese abogado pues le dan vuelta a la plata y la colocan en otro lado, ¿verdad? Bueno, pues ahí estaríamos en una situación donde podríamos pensar que donde sí van a ser entidades no calificadas. Ahora bien, la ley sí establece un tema adicional y es para los grupos transnacionales. Recordemos que estamos hablando de grupos transnacionales. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, si es un grupo transnacional, ¿verdad? Entonces se puede prescindir del A y del B, pero siempre tiene que haber algo en el C. Es decir, perdón, si me refiero a A y B, me refiero al artículo 2 ter, que tiene 3 incisos, el A, B y el C. Y lo que dice es que a los efectos indicados en el A y B anteriores, se entenderá que se posee una adecuada sustancia económica, aun cuando la actividad sea desarrollada por otras partes en territorio costarricense y bajo la adecuada supervisión por parte de la entidad territorial nacional. Es decir, puede ser que pensemos, por ejemplo, en una entidad, en las entidades holding, ¿verdad? Ajá. Pensemos en una empresa comercial, ¿verdad? De comercialización de productos, donde el holding está en Costa Rica, pero toda la venta y la fuerza de venta y los distribuidores y los recursos humanos y todas las bodegas está fuera del país. Bueno, pero efectivamente en Costa Rica se toman las decisiones y se incurren en gastos y costos. Bueno, eso también permite
la aplicación del criterio de entidad calificada. Ahora bien, como ya sé que nos queda poquito tiempo, entonces para ir cerrando, tenemos adicionalmente el concepto de las entidades no calificadas. Entonces, definitivamente, vos podés decir, bueno, la verdad es que yo no califico, o sea, no tengo esa estructura económica en Costa Rica, pero sí pago impuestos en los países de origen. ¿Okay? Entonces, tengo el caso, o he conocido el caso, de gente que tiene inversiones fuera del país, ¿verdad? Que tiene, qué sé yo, acciones o lo que sea, ¿verdad? Están fuera del país, en Costa Rica, pero cada vez que de las bolsas en el extranjero, fondos de inversión, fideicomisos, lo que sea, cada vez que les pagan sus rentas pasivas, les retienen impuestos. ¿Okay? Entonces, Claro. en esos casos, perdón, en No esos hay problema. casos, esos pagos hechos en el exterior son crédito fiscal para Costa Rica. Entonces, ¿quién quita? Y eso lo estaba hablando recientemente con un colega en Colombia, donde me dice que aún, porque aquí las tarifas de rentas pasivas son 15%, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, para todos los efectos es, si no califica, si definitivamente tu empresa no califica, ¿verdad? Entonces tiene que pagar un impuesto. ¿De cuánto es ese impuesto? Bueno, el impuesto aplicable es del 15%. Ok. Si son rentas pasivas. Ojo, todo esto lo digo con asteriscos, ¿verdad? No es que sea en automático. Cada caso hay que estudiarlo por separado. Pero Claro. pensemos en ese número, pensemos en 15%. Bueno, me dice este colega colombiano, mira, en Colombia hay rentas que salen a tarifas del 30 al 35%. Entonces, aún si Costa Rica aplica el 15, es mucho más económico que Colombia. ¿Okay? Entonces, Claro. puede que se abra una doble ventana de oportunidad. Número uno es que se tenga que pagar el 15% en Costa Rica y aún así sea mucho más económico que en otras jurisdicciones, ¿verdad? O se puedan aplicar en Costa Rica los impuestos pagados en el exterior. De modo de que mucha gente de alguna forma ve esta ley como una suerte de desincentivo a la inversión, ¿verdad? Ciertamente, de pasar de un 0 a pasar a un 15, pues no deja de ser significativo. Sin embargo, lo que sí pensaría yo, esto, pues, viéndolo desde una óptica muy positiva, lo que perdés en tributación, lo ganas en seguridad jurídica, ¿verdad? O sea, ya esta ley debería darte o debería de esclarecerte las reglas del juego, de forma de que puedas hacer inversiones más seguras, de que sepas cuál es el estatus jurídico tributario de tus inversiones, e inclusive en el futuro, si vos vas a hacer un tema de estructuración de patrimonio familiar, de que quieres heredar tus empresas o quieres distribuir, qué sé yo, haciendo cualquier tipo de sucesión, pues, pues sepas también qué va a pasar y cómo puede tener esa incidencia fiscal sobre los bienes que están fuera del país. Claro. Don Carlos, qué interesante todo este tema realmente. Y como hablamos al inicio, yo creo que uno o dos programas más por el tipo de profundización que requiere este tema. Pero como decía usted, lamentablemente nos va ganando el tiempo, pero quería hacerle una pregunta. Bueno, dos. Normalmente uno tiende a pensar, cuando mencionaba la parte de las transnacionales, en grandes empresas, empresas gigantes que están en 15 países, pero no Claro. necesariamente tiene que ser una empresa grande, ¿verdad? Puede ser una empresa pequeñita que logró abrir mercado en otros países. Y la segunda pregunta es, desde su experiencia y lo que he podido ver ya con esta ley, ¿cuáles serían como esas tres recomendaciones principales que usted les podría dar a los empresarios para irse acoplando a esta nueva regulación? Yo me imagino que la primera va a ser buscar asesoría, porque realmente se necesita asesoría especializada. Sí, vamos a ver, empiezo con lo primero. Y
lo que hablabas del grupo transnacional, que en la ley lo que se habla es de grupo multinacional. Lo que dice es el artículo 2 cuater, dice, pertenece a un grupo multinacional. Por grupo multinacional deberá entenderse un grupo de 2 o más personas jurídicas vinculadas residentes en diferentes jurisdicciones, incluyendo su casa matriz, sus subsidiarias y sus establecimientos permanentes. Entonces, sí, efectivamente es un grupo de 2 multinacionales. O sea, vos abrís en Nicaragua, ya sos multinacional. Entonces, o en Panamá, que hay muchas empresas que tienen lo que se conoce un trading company en Panamá, que no tiene absolutamente nada de malo. O sea, tener para las empresas, por ejemplo, para una importadora, es relativamente lógico que estando en Panamá, el canal de Panamá, todo el comercio que hay allá, pues que haya en Panamá un centro de distribución regional. Es totalmente normal. Entonces, bueno, mucha gente lo hace con el fin de evitar tener que abrir un montón de entidades a lo largo de varios países, ¿verdad? Entonces es normal que pueda pasar eso. Ahora, respecto a los 3 recomendaciones respecto a esta ley o respecto al impuesto sobre la renta. Respecto a esta ley, por los cambios que ha venido trayendo. Bueno, vea, vamos a ver, depende mucho del tipo de negocio que se esté dando, ¿ok? Pero si fueran así como cuestiones muy generales, yo les recomendaría lo siguiente. En primer lugar, lo más importante es poder demostrar su estructura económica, ¿ok? En principio, una buena contabilidad, bien desarrollada, bien respaldada, debería ser suficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos, una contabilidad te tiene que decir cuál es tu activo fijo, ¿verdad? Cuál es tu propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Entonces, y que esté bien depreciado, todo esto. Entonces, definitivamente lo primero es tener una buena contabilidad, que en realidad lo que nosotros diríamos es, para todo tema tributario, tener un buen registro contable es fundamental. Y desafortunadamente en Costa Rica, muchas veces pasa que nuestros contadores y contadoras, muchos, diría yo que en una enorme mayoría son muy responsables y hacen una aplicación correcta de las normas internacionales de información financiera. Sin embargo, nos encontramos que desafortunadamente no, en muchos casos no sucede. Entonces, lo primero es llevar una muy buena contabilidad con sus respaldos, con sus auxiliares, ¿verdad? Eso es primordial. Yo diría, en segundo lugar, que eso es algo que nos cuesta ver, ¿verdad? Y es el tema del gobierno corporativo, ¿verdad? En Costa Rica, usualmente, bueno, la mayoría de las empresas son empresas familiares, ¿verdad? Entonces, muchas decisiones se toman en el almuerzo del domingo, ¿verdad? O se toman ahí mientras era el cumpleaños de la abuelita y no quedó ningún tipo de rastro de nada, ¿verdad? Entonces, yo sé que duele un poquito gastar en abogados, ¿verdad? Pero es que unos buenos libros legales, un librito de junta directiva, es como ayuda un montón. Y hacerlo con un sentido lógico, ¿verdad? No es como que vas a poner ahí todas ¿verdad? Que decidimos comprar una escoba nueva, ¿no? O sea, es una cosa estratégica, pero que se refleje de verdad esa estrategia en el libro de junta directiva. Y vieras cómo ayuda cuando las empresas ya definitivamente se montan en esto y aplican un gobierno corporativo más sólido, ¿verdad? La misma gente dice, mira, eso lo habíamos puesto en un acta, ¿en cuál acta era? Eso estaba en un acuerdo, en tal lado, busquémoslo, así, esto era así, ¿verdad? Entonces, eso ayuda muchísimo. Ese es el segundo consejo. Y el tercer consejo, que sí, vos lo dijiste, es, vea, ante las dudas, mejor pregunte, ¿verdad? Y bueno, pregunte digamos,
puede preguntar a su asesor, ¿verdad? Pero también se le pueden hacer preguntas a la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, si hay ciertas dudas, entonces podemos acudir a la administración vía un tipo de consulta tributaria que existe en el Código Tributario para salir de dudas y tener certeza. ¿Okay? Obviamente es un trámite, obviamente pues tiene sus consecuencias, pero antes de verse en un problema, pues es mejor asesorarse definitivamente. Claro. Don Carlos, ¿esta ley empieza a regir en este año o tiene un periodo de transición ya para que entre en vigencia? No, ya está en vigente. No tiene. Perfecto. Ese periodo de transición que vos le decís a nivel legal se llama vacatio legis. Y esto es de aplicación inmediata. Cuando vos coges la ley, yo no hubiera pensado justamente que vos decís, rige a partir de, del 1 de enero del 2024 o algo por el estilo, ¿no? Dice rige a partir de su publicación. Entonces está completamente vigente. Entonces ya estamos con ella. Perfecto. Total. Entonces todavía toma más importancia ya empezar a tener esas previsiones sí, que tal vez comentando. Lo último que no dije y que sí es bien importante es que esta ley establece una declaración que después podemos verla porque todavía no hay noticias de cómo se va a aplicar eso, pero se establece una declaración tributaria respecto a este tipo de sujetos calificados y no calificados. Entonces, cuando salga ya el formulario y la aplicación, la gente va a tener que declarar ese tipo de rentas. Entonces, sería una declaración adicional a la que ya se hace. Sí, una declaración anual, es lo que dice la ley. Pero bueno, eso, todavía no tenemos noticias de eso, pero sí es bien importante, porque eso te va a dar mucha visibilidad. Entonces, te obliga a ser mucho más ordenado con las cuentas y con lo que se esté haciendo. Mucha visibilidad. Perfecto. Sí, yo creo definitivamente, don Carlos, que este programa va a tener que tener segunda y quién sabe si hasta una tercera secuencia más, porque realmente es un tema, como mencionábamos al inicio, muy importante y al que hay que tener muchísimo cuidado para evitar pues cualquier situación que uno no quiere pasar con la empresa también. Don Carlos, sí. Adelante. No, sí, vamos a ver, las fiscalizaciones pues obviamente tienen consecuencias legales importantes, pero parece mentira, pero tienen un efecto psicológico importantísimo. Quienes hayan, bueno, en mi caso, yo he pasado ya por bastantes fiscalizaciones de Hacienda en mi rol de asesor, ¿verdad? Pero sí, una fiscalización psicológicamente puede afectar a los empresarios, o sea, es una situación compleja. Entonces, definitivamente la prevención, hasta por salud mental, es importante. Así es. Don Carlos, muchísimas gracias de verdad por sacar este tiempo de su agenda. Sabemos que está a veces complicada, hablamos al inicio, a veces falta tiempo más bien. Entonces, muchísimas gracias por contarnos un poco sobre esos cambios, este contexto tan importante, esos puntos pues, relevantes y esas recomendaciones. Muchísimas gracias, de verdad. A la orden, Roberto, y de verdad que fue un gusto para mí poder compartir con ustedes y evidentemente para la firma pues también quedamos atentos a cualquier consulta que quieran hacernos o acompañamiento. Muchísimas gracias, don Carlos, y también muchísimas gracias a todos los empresarios de BNI, también a los que aún no son parte de BNI, por acompañarnos, por este tiempo también que nos están regalando. Esperemos que esta transmisión haya sido de muchísimo valor para ustedes, para conocer un poco este tema, tomar las previsiones necesarias. Y los invitamos para que nos puedan acompañar también de hoy en 8, el lunes 20 de noviembre. Vamos a contar con la presencia de nuestro director nacional, Steven Carvajal, y vamos a estar hablando, ya aprovechando un poco la proximidad que viene fin de año, cómo aplicar el networking efectivo en las épocas pues, festivas, valga la redundancia. Los negocios no se detienen a pesar de que ya estamos cerca de diciembre, entonces cómo aprovechar esos espacios festivos para aplicar el networking. Los esperamos de hoy en 8. Nuevamente, muchísimas gracias y muy buenas noches.